¿Y si la extinción no fuera realmente el final? Durante millones de años, la Tierra fue el hogar de criaturas tan extraordinarias que hoy parecen pertenecer a un mundo de fantasía. Algunas alcanzaban el tamaño de un edificio, otras dominaban continentes enteros y unas pocas sobrevivieron a desastres naturales capaces de borrar casi toda la vida del planeta. Sin embargo, una tras otra, todas desaparecieron. Durante mucho tiempo se creyó que la extinción era irreversible, que una vez que una especie desaparecía, quedaba condenada para siempre a existir únicamente en fósiles, ilustraciones y museos. Pero esa idea está comenzando a cambiar. Gracias a los avances de la genética, la biología molecular y la ingeniería del ADN, los científicos han dado pasos que hace apenas unas décadas parecían imposibles. Hoy existen laboratorios capaces de extraer material genético de restos conservados durante miles de años, comparar genomas completos con especies vivas y desarrollar tecnologías que algún día podrían acercarnos a un objetivo que antes pertenecía exclusivamente a la ciencia ficción: devolver la vida a animales que la naturaleza había perdido para siempre. Pero este desafío va mucho más allá de la tecnología. Cada especie extinta representa una pieza irrepetible de la historia del planeta. Eran animales adaptados a ecosistemas que ya no existen, protagonistas de épocas en las que el clima, la vegetación e incluso los continentes eran completamente diferentes. Recuperarlos significaría enfrentarse a preguntas que la humanidad nunca había tenido que responder. ¿Sería el mismo animal que desapareció hace miles de años? ¿Podría sobrevivir en el mundo moderno? ¿Qué consecuencias tendría para los ecosistemas actuales? ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de traer de vuelta una especie que la evolución había dejado atrás? Mientras algunos investigadores consideran que estos proyectos podrían ayudar a restaurar ecosistemas dañados y proteger la biodiversidad, otros advierten que aún existen enormes desafíos científicos, éticos y ambientales. La posibilidad de recuperar una especie extinta despierta tanta esperanza como controversia. Lo más sorprendente es que este futuro ya no pertenece únicamente a la imaginación. En distintos laboratorios del mundo se desarrollan investigaciones que buscan recuperar animales desaparecidos hace décadas, siglos e incluso miles de años. Algunas iniciativas se encuentran en fases experimentales, mientras que otras avanzan gracias a nuevas herramientas capaces de modificar el ADN con una precisión nunca antes vista. Lo que hasta hace poco parecía imposible comienza a convertirse en un objetivo científico real. En este documental conocerás a los animales extintos que los científicos consideran candidatos para regresar algún día. Descubrirás por qué desaparecieron, qué avances existen para intentar recuperarlos y cuáles son los enormes retos que aún separan a la humanidad de lograr una de las hazañas más extraordinarias de toda su historia. Porque quizá el mayor misterio ya no sea cómo se extinguieron, sino cuál de ellos podría convertirse en la primera especie en regresar a la Tierra después de haber desaparecido para siempre. En medio del Océano Índico, a más de 800 kilómetros de la costa de Madagascar, se encuentra una pequeña isla volcánica llamada Mauricio. Durante millones de años permaneció aislada del resto del mundo, convirtiéndose en un laboratorio natural donde la evolución siguió su propio camino. Allí, lejos de grandes depredadores y sin amenazas constantes, surgió una de las aves más peculiares que haya existido: el dodo. A diferencia de la mayoría de las aves, el dodo no necesitaba volar. En aquella isla no existían mamíferos carnívoros que lo obligaran a escapar por los cielos, así que, generación tras generación, sus alas fueron perdiendo utilidad mientras su cuerpo se hacía más robusto. Con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un ave de aproximadamente 1 metro de altura y más de 20 kilogramos de peso. Tenía un plumaje grisáceo, una cola formada por pequeñas plumas rizadas y un enorme pico curvado que le permitía romper frutos duros y alimentarse de semillas, raíces y pequeños invertebrados. Su vida transcurría con tranquilidad. Los bosques de Mauricio le ofrecían todo lo necesario para sobrevivir. Caminaba lentamente entre la vegetación, construía sus nidos directamente sobre el suelo y prácticamente no conocía el miedo. Durante miles de años, esa estrategia había funcionado a la perfección. Pero el aislamiento que había permitido su evolución también sería la causa de su desaparición. A finales del siglo XVI comenzaron a llegar los primeros navegantes europeos. Lo que para los exploradores era una simple escala durante sus viajes comerciales, para el dodo representó el inicio de una tragedia. Los marineros encontraron un animal incapaz de huir. No volaba, apenas corría y jamás había aprendido a desconfiar de los seres humanos. Capturarlo era extremadamente fácil.
Aunque durante mucho tiempo se creyó que la caza fue la principal causa de su desaparición, hoy los científicos consideran que el verdadero desastre llegó escondido en los barcos. Ratas, cerdos, perros, gatos y monos desembarcaron junto con los humanos y comenzaron a invadir la isla. Estos animales encontraron un alimento perfecto, los huevos del dodo. Como la especie anidaba directamente sobre el suelo y ponía muy pocos huevos cada temporada, bastaron unas pocas décadas para que su reproducción se desplomara. Mientras los adultos eran cazados ocasionalmente, las nuevas generaciones simplemente dejaban de nacer. Sin depredadores naturales durante millones de años, el dodo nunca desarrolló mecanismos para defenderse de esta invasión. La especie quedó atrapada en una batalla que no podía ganar. Apenas un siglo después del primer contacto con los europeos, el dodo había desaparecido para siempre. Su extinción fue tan rápida que ni siquiera existieron estudios científicos completos mientras aún vivía. De hecho, gran parte de lo que sabemos sobre su apariencia proviene de dibujos realizados por viajeros, relatos escritos hace más de 400 años y de unos pocos restos fósiles encontrados siglos después. Paradójicamente, el dodo terminó convirtiéndose en el símbolo mundial de la extinción. Cada vez que se habla de especies desaparecidas, su imagen suele ser la primera que viene a la mente. No porque haya sido el animal más grande o el más peligroso, sino porque representa una de las primeras ocasiones en que el ser humano comprendió que una especie podía desaparecer para siempre debido a sus propias acciones. Sin embargo, su historia podría no haber terminado. En los últimos años, varios equipos científicos han logrado reconstruir gran parte de su genoma utilizando restos óseos excepcionalmente conservados. Al comparar ese ADN con el de su pariente vivo más cercano, la paloma de Nicobar, los investigadores buscan comprender qué genes dieron origen a las características únicas del dodo. Aunque todavía estamos muy lejos de verlo caminar nuevamente por los bosques de Mauricio, los avances en edición genética han abierto un debate que hace apenas unos años parecía imposible. ¿Podría un ave desaparecida hace más de 3 siglos volver a existir? Por ahora, nadie puede responder esa pregunta con certeza. Pero si algún día la ciencia consigue devolver la vida al dodo, no solo estaría recuperando una especie perdida, también estaría devolviendo una parte de la historia que la humanidad dejó escapar demasiado pronto. Mientras los mamuts recorrían las interminables estepas heladas de Eurasia, otro gigante avanzaba lentamente entre la nieve. No necesitaba moverse con rapidez. Su enorme tamaño era suficiente para mantener alejados a la mayoría de los depredadores. Cada paso dejaba profundas huellas sobre el suelo congelado, mientras 2 enormes cuernos dominaban la silueta de uno de los mamíferos más impresionantes que haya existido. Era el rinoceronte lanudo, un animal que sobrevivió durante cientos de miles de años en uno de los ambientes más extremos que ha conocido nuestro planeta. A diferencia de los rinocerontes modernos, acostumbrados a las sabanas cálidas y bosques tropicales, este gigante estaba completamente adaptado a soportar temperaturas bajo cero. Todo su cuerpo estaba protegido por un espeso pelaje formado por 2 capas. La exterior era larga y gruesa, capaz de bloquear el viento helado. La interior funcionaba como un abrigo natural que retenía el calor corporal incluso durante los inviernos más severos. Bajo esa cobertura existía además una gruesa capa de grasa que servía como reserva de energía cuando el alimento escaseaba. Cada parte de su anatomía era el resultado de miles de generaciones adaptándose al hielo. Pero su característica más llamativa eran sus cuernos. El principal podía superar el metro de longitud y estaba formado por queratina, el mismo material que compone nuestras uñas y el cabello humano. Durante mucho tiempo se creyó que era un arma destinada únicamente al combate. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que también cumplía una función esencial para la supervivencia. Con él apartaba enormes cantidades de nieve para acceder a los pastos ocultos bajo el hielo. Sin esa herramienta habría sido imposible alimentarse durante gran parte del año. Su vida transcurría entre extensas praderas frías conocidas como la estepa del mamut, uno de los ecosistemas más ricos de toda la edad de hielo. Allí convivía con bisontes, caballos salvajes, mamuts, renos y numerosos depredadores como el león de las cavernas. A pesar de su enorme tamaño, el rinoceronte lanudo debía permanecer siempre alerta. Las crías eran vulnerables y cualquier descuido podía terminar en un ataque. Sin embargo, durante cientos de miles de años la especie prosperó. Parecía perfectamente adaptada a un mundo que jamás cambiaría. Pero la naturaleza tenía otros planes. Hace aproximadamente 12.000 años, el clima comenzó a transformarse con rapidez. Los glaciares retrocedieron. Las temperaturas aumentaron.
Las grandes praderas abiertas empezaron a desaparecer y fueron reemplazadas por bosques cada vez más densos. El alimento del que dependía el rinoceronte lanudo comenzó a escasear. Al mismo tiempo, los seres humanos continuaban expandiéndose por Eurasia. Nuestros antepasados compartían el territorio con estos gigantes. En algunas regiones, también los cazaban. Aunque los científicos aún debaten cuál de estos factores tuvo mayor importancia, la mayoría coincide en que fue la combinación del cambio climático y la presión humana la que terminó llevando a la especie hacia su desaparición. Poco a poco, las poblaciones fueron reduciéndose. Las inmensas manadas desaparecieron. Hasta que un día, el último rinoceronte lanudo caminó por la Tierra sin que nadie supiera que estaba contemplando el final de toda una especie. Sin embargo, la historia no terminó allí. El hielo eterno de Siberia volvió a convertirse en un gigantesco archivo natural. A lo largo de los últimos siglos, exploradores y científicos han encontrado ejemplares conservados de una manera extraordinaria. Algunos aún conservan piel, otros mantienen parte del pelaje. Incluso se han descubierto tejidos blandos y restos de órganos internos protegidos durante miles de años por el permafrost. Estos hallazgos han permitido recuperar fragmentos de ADN con una calidad sorprendente. Cada nueva expedición ofrece información que acerca un poco más a los investigadores a comprender cómo vivía este coloso de la edad de hielo. Aunque todavía no existe un proyecto tan avanzado como el del mamut lanudo, el rinoceronte lanudo continúa siendo uno de los animales más prometedores para futuras investigaciones relacionadas con la desextinción. Su cercanía evolutiva con los rinocerontes actuales y el excelente estado de conservación de algunos restos hacen que muchos científicos lo consideren un candidato de enorme interés. Pero devolver a un animal a la vida no consiste únicamente en reconstruir su ADN. También significa preguntarse dónde viviría, qué comería, cómo interactuaría con los ecosistemas actuales, y si el mundo moderno todavía tiene un lugar para una criatura que desapareció hace miles de años. Quizá esas preguntas sean incluso más difíciles de responder que el propio desafío científico, porque traer de vuelta una especie no solo implica recuperar un animal, implica recuperar una parte de un planeta que ya no existe. Si existe un animal que simboliza la posibilidad de devolver una especie extinta a la vida, ese es el mamut lanudo. Hace más de 10.000 años, enormes manadas de estos gigantes recorrían las heladas estepas de Europa, Asia y Norteamérica. El paisaje era completamente distinto al que conocemos hoy. Extensas praderas cubiertas de nieve se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y entre ellas caminaban animales capaces de soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. El mamut lanudo era una auténtica maravilla de la evolución. Podía superar los 4 metros de altura y pesar más de 6 toneladas, dimensiones comparables a las de un elefante africano moderno. Sin embargo, su aspecto revelaba que estaba perfectamente adaptado a un mundo dominado por el hielo. Todo su cuerpo estaba cubierto por una espesa capa de pelo que lo protegía del frío extremo. Bajo ese pelaje existía una gruesa capa de grasa que actuaba como aislamiento natural, permitiéndole sobrevivir donde la mayoría de los grandes mamíferos morirían rápidamente. Incluso sus pequeñas orejas y su corta cola eran el resultado de millones de años de evolución, ya que reducían la pérdida de calor en un ambiente implacable. Sus enormes colmillos curvados no solo eran una característica impresionante, también eran herramientas indispensables para la supervivencia. Con ellos apartaban la nieve para alcanzar la hierba escondida bajo el hielo, defendían a sus crías de los depredadores e incluso competían entre machos durante la época de reproducción. Durante cientos de miles de años, el mamut fue uno de los animales más exitosos del planeta. Compartió su mundo con tigres dientes de sable, rinocerontes lanudos, bisontes gigantes e incluso con los primeros seres humanos, que aprendieron a convivir con estos colosos y aprovecharon sus huesos, pieles y colmillos para construir refugios, fabricar herramientas y obtener alimento. Pero ningún gigante permanece para siempre. Al finalizar la última edad de hielo, el clima comenzó a cambiar. Las temperaturas aumentaron lentamente y las inmensas praderas frías que alimentaban a los mamuts empezaron a desaparecer. En su lugar surgieron bosques y nuevos ecosistemas donde estos animales ya no podían encontrar suficiente alimento. A este cambio se sumó la expansión de los grupos humanos, que cazaban mamuts para sobrevivir. Aunque todavía existe debate sobre cuál de estos factores tuvo un mayor impacto, muchos científicos coinciden en que fue la combinación de ambos lo que llevó a la especie hacia un declive irreversible. Con el paso de los siglos,
Las grandes manadas fueron desapareciendo hasta que los últimos mamuts quedaron aislados en pequeñas islas del Ártico. Allí sobrevivieron miles de años más, pero finalmente también desaparecieron, poniendo fin a una historia evolutiva que había durado millones de años. Sin embargo, el mamut nunca dejó de sorprender al mundo. Gracias al frío permanente de Siberia, algunos ejemplares quedaron atrapados en el hielo con un nivel de conservación extraordinario. Su piel, su pelo e incluso parte de sus tejidos permanecieron congelados durante miles de años, ofreciendo a los científicos una oportunidad única: estudiar su ADN con un detalle impensable décadas atrás. Hoy, equipos de investigación trabajan para identificar los genes responsables de sus adaptaciones al frío e introducir características similares en el ADN del elefante asiático, su pariente vivo más cercano. El objetivo no es clonar un mamut idéntico, sino desarrollar un animal con muchas de sus características biológicas, capaz de habitar regiones frías y desempeñar un papel ecológico parecido al de su antiguo ancestro. Si este proyecto llega a hacerse realidad, la humanidad presenciaría algo que ninguna civilización ha visto jamás: el regreso de un gigante que desapareció hace miles de años. Y ese acontecimiento marcaría el comienzo de una nueva era en la historia de la ciencia. A diferencia del mamut o del dodo, el siguiente animal no pertenece a un pasado remoto. No vivió hace miles ni millones de años. De hecho, existen fotografías, filmaciones e incluso testimonios de personas que lo vieron con sus propios ojos. Su desaparición ocurrió hace tan poco tiempo que todavía podemos observar los últimos movimientos del último ejemplar conocido. Y quizá por eso, su historia resulta mucho más inquietante. El tigre de Tasmania, cuyo verdadero nombre era Tilacino, fue uno de los depredadores más extraordinarios que ha producido la evolución. A simple vista parecía un perro salvaje, pero esa apariencia era solo una ilusión. En realidad, estaba mucho más emparentado con los canguros y los koalas que con cualquier lobo. Era un marsupial. Las hembras llevaban a sus crías en una bolsa, igual que los canguros, mientras los machos poseían una estructura similar que protegía sus órganos reproductores cuando corrían entre la densa vegetación. Su cuerpo estaba perfectamente diseñado para la caza. Podía medir casi 2 metros desde el hocico hasta la punta de la cola. Su pelaje de color marrón claro estaba atravesado por oscuras franjas negras en la parte trasera del cuerpo, un rasgo que le dio el nombre de tigre. Sin embargo, su comportamiento recordaba mucho más al de un lobo. Cazaba principalmente durante la noche. Con un oído extremadamente desarrollado y un olfato muy preciso, recorría enormes distancias en busca de pequeños mamíferos, aves y otros animales. No era el monstruo sanguinario que muchas personas imaginaron en aquella época. Era un cazador paciente, silencioso y extraordinariamente eficiente. Pero poseía una característica que aún hoy sorprende a los científicos. Podía abrir la mandíbula hasta casi 120 grados, una amplitud muy superior a la de la mayoría de los mamíferos modernos. Cuando enseñaba los dientes, parecía capaz de tragarse el mundo entero. Durante miles de años ocupó el lugar del gran depredador de Tasmania. Sin embargo, todo cambió cuando los colonos europeos comenzaron a establecerse en la isla durante el siglo XIX. Con ellos llegaron miles de ovejas. Cuando algunas desaparecían, los ganaderos necesitaban encontrar un responsable, y el tilacino fue señalado como el culpable, aunque investigaciones posteriores demostraron que muchas de aquellas pérdidas probablemente fueron causadas por perros asilvestrados y otros factores. Pero para entonces ya era demasiado tarde. El gobierno ofrecía recompensas por cada tigre de Tasmania cazado. Hombres armados recorrieron la isla durante décadas persiguiendo a un animal que, en realidad, ya enfrentaba otros problemas igual de graves: la destrucción de su hábitat, la competencia con especies introducidas y posiblemente enfermedades que redujeron aún más su población. Cada año quedaban menos. Los bosques donde antes reinaba el silencio de este cazador comenzaron a vaciarse. Finalmente, en 1930, un granjero disparó contra el que sería el último ejemplar salvaje del que existe un registro confirmado. Solo quedaba un individuo vivo. Fue llevado al zoológico de Hobart, donde miles de visitantes acudían a observar al último representante de una especie que estaba desapareciendo ante los ojos del mundo. Las imágenes que hoy conservamos muestran a un animal caminando lentamente dentro de un recinto de cemento, bostezando frente a la cámara sin saber que era el último de su especie. En septiembre de 1936, durante una noche especialmente fría, el tilacino quedó encerrado fuera de su refugio. Murió pocas horas después.
Lo más trágico de esta historia es que apenas 2 meses antes de su muerte, el gobierno australiano había decidido proteger legalmente a la especie. La ayuda llegó cuando ya no quedaba nadie a quien salvar. Pero, a diferencia de muchas otras especies extintas, el tigre de Tasmania dejó un legado invaluable. Se conservaron fotografías, esqueletos, tejidos e incluso muestras de ADN que hoy permiten a los científicos estudiar su genética con una precisión extraordinaria. Esa información ha convertido al tilacino en uno de los principales candidatos para los proyectos de desextinción. Diversos equipos de investigación trabajan actualmente en la secuenciación completa de su genoma y exploran la posibilidad de utilizar especies marsupiales vivas como base para desarrollar embriones con características genéticas del tilacino. El camino todavía está lleno de obstáculos científicos. Nadie sabe cuánto tiempo podría tomar, ni siquiera si llegará a ser posible. Sin embargo, entre todos los animales extintos del último siglo, pocos ofrecen tantas posibilidades de regresar algún día. Imaginar al tigre de Tasmania recorriendo nuevamente los bosques australianos parece una escena sacada de una película de ciencia ficción. Pero hace apenas unas décadas, también parecía imposible leer el ADN de un animal desaparecido. La ciencia ha demostrado una y otra vez que los límites cambian con el tiempo. Y quizá, en un futuro no tan lejano, las únicas imágenes del último tilacino dejen de ser el recuerdo del final de una especie, para convertirse en el prólogo de su regreso. Aún así, la gran pregunta continúa abierta. ¿Debemos traer de vuelta a los animales extintos solo porque algún día podremos hacerlo? Para algunos científicos, la respuesta representa una oportunidad única para restaurar ecosistemas y proteger la biodiversidad. Para otros, significa asumir una responsabilidad enorme, llena de riesgos que todavía no comprendemos por completo. Quizá la mayor enseñanza de todas estas especies no sea que podamos devolverlas a la vida, sino que todavía estamos a tiempo de evitar que muchas otras recorran el mismo camino. Porque una vez que una especie desaparece, la naturaleza puede tardar millones de años en crear otra igual. Y aunque la ciencia avance cada día, nunca será más sencillo conservar la vida que intentar reconstruirla.